Desde mi ático en el barrio de Salamanca en Madrid, observo la ciudad que se extiende ante mí como un testimonio de todo lo que he logrado. Mi empresa de tecnología, Tecnovida, se ha convertido en una de las más importantes de España, y mi nombre, Carmen Velasco, aparece regularmente en las revistas de negocios. A mis 42 años, he conseguido todo lo que me propuse desde que era una joven ambiciosa en Valencia. Todo, excepto lo único que verdaderamente anhelo, ser madre. Las mañanas comienzan igual. Me despierto en mi cama king size, sola, rodeada de lujos que ya no me satisfacen. Mi asistente personal, María, me recita la agenda del día mientras yo tomo mi café colombiano importado. Juntas revisamos las reuniones con inversores, las presentaciones de nuevos proyectos, los correos urgentes. Pero mi mente divaga hacia la habitación vacía al final del pasillo, esa que decoré hace años con la esperanza de que algún día escucharía risas infantiles. El doctor Ramírez fue el primero en darme la noticia, hace ya 5 años. Lo siento, señora Velasco, pero sus probabilidades de concebir son prácticamente nulas. Desde entonces, he visitado las mejores clínicas de fertilidad de Europa. París, Londres, Berlín, cada ciudad representa un intento fallido, una esperanza destruida. He gastado una fortuna en tratamientos experimentales, en medicamentos que me han hecho sentir como un conejillo de Indias, en terapias alternativas que prometían milagros. Recuerdo especialmente la última clínica en Barcelona. La doctora Martínez me miraba con esa mezcla de compasión y resignación que he aprendido a odiar. Carmen, hemos agotado todas las opciones convencionales. Quizás deberías considerar la adopción. Pero la adopción no es lo que busco. Quiero sentir una vida creciendo dentro de mí, quiero experimentar cada momento del embarazo, quiero que mi hijo lleve mi sangre. Las noches son las peores. Cuando el silencio invade mi apartamento de lujo, cuando los correos dejan de sonar y las llamadas cesan, me encuentro a mí misma navegando por foros de fertilidad en Internet. Leo historias de otras mujeres, algunas desesperadas como yo, otras que han encontrado soluciones poco convencionales. Al principio, descartaba estas opciones alternativas como locuras. Pero conforme pasan los meses, conforme cada prueba negativa me golpea como un martillo, estas ideas comienzan a parecer menos descabelladas. Mi hermana Ana intenta animarme. Viene a cenar los domingos con sus 3 hijos, llenando momentáneamente mi casa de ese caos familiar que tanto anhelo. Carmen, hay otras formas de ser feliz, me dice mientras sus pequeños corren por mi perfecta sala de estar. Pero ella no entiende. No entiende que cada vez que veo a una madre con su bebé en el Parque del Retiro, cada vez que escucho el llanto de un recién nacido en el centro comercial, siento que me desmorono un poco más. En las juntas directivas, mantengo mi máscara de eficiencia y control. Nadie sospecharía que la poderosa Carmen Velasco, la mujer que ha revolucionado el sector tecnológico español, llora en silencio cada vez que ve el armario lleno de diminuta ropa de bebé que ha ido comprando a lo largo de los años. Ropa que nunca ha sido usada, que solo acumula polvo y esperanzas rotas. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando la idea comenzó a tomar forma. Navegando por Internet, encontré historias de mujeres que habían tomado caminos alternativos para lograr su sueño de ser madres. Historias que antes me habrían parecido escandalosas ahora me parecían posibles soluciones. ¿Qué importaban los medios si el fin era noble? ¿Qué importaba el que dirán si podía conseguir lo que tanto anhelaba? La idea se fue gestando en mi mente durante semanas. Al principio era solo un pensamiento fugaz, algo que descartaba apenas surgía. Pero poco a poco, fue tomando forma, convirtiéndose en un plan. Un plan que, aunque éticamente cuestionable, podría ser mi última oportunidad de ser madre. Después de todo, ¿no dicen que el fin justifica los medios? Y así, una mañana de primavera, mientras observaba Madrid despertar desde mi ventana, tomé la decisión. Ya no me importaban los juicios morales, las miradas de desaprobación o los posibles escándalos. Estaba dispuesta a todo por cumplir mi sueño. Con esta resolución, comencé a planear lo que sería el giro más dramático de mi vida. La primera vez que lo vi fue en una mañana de marzo, justo frente al edificio de cristal donde tengo mi oficina en el Paseo de la Castellana. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de una cafetería, pero había algo diferente en él.
a pesar de su ropa gastada y su aspecto descuidado, tenía una dignidad poco común entre las personas sin hogar que frecuentaban la zona. Me detuve en seco, provocando que María, mi asistente, casi chocara conmigo. Sus rasgos eran sorprendentemente perfectos, mandíbula definida, ojos verdes intensos, y una estructura ósea que parecía esculpida. Su pelo, aunque despeinado, era de un castaño oscuro que brillaba bajo el sol madrileño. No aparentaba más de 30 años, y sus manos, que sostenían un vaso de cartón vacío, eran largas y elegantes, más propias de un pianista que de alguien que vive en la calle. «Señora Velasco». Llegamos tarde a la reunión con los inversores alemanes. La voz de María me sacó de mi ensimismamiento. Pero algo había cambiado en mí. Durante toda la reunión, mi mente volvía a ese rostro, a esos rasgos perfectos, a esa inexplicable elegancia en medio de la miseria. Los días siguientes me descubrí a mí misma modificando mi rutina. Comenzaba a salir más temprano de casa, tomaba diferentes rutas hacia la oficina, siempre pasando por donde él estaba. Lo observaba desde la ventana de mi despacho, estudiando sus movimientos, sus interacciones. Le pedí a María que me consiguiera un informe sobre las personas sin hogar que frecuentaban la zona, aparentando un repentino interés filantrópico. Lo que descubrí me intrigó aún más. Los comerciantes locales lo conocían como Miguel. A diferencia de otros indigentes, nunca pedía dinero de forma agresiva. Se limitaba a sentarse con su vaso, agradeciendo cualquier moneda con una dignidad que resultaba desconcertante. Los dueños de la cafetería me contaron que a veces ayudaba a las ancianas con sus bolsas de la compra, o vigilaba las bicicletas de los mensajeros mientras estos hacían sus entregas. Una mañana, lo vi compartir su escaso desayuno con un perro callejero. Otro día, lo observé cediendo su lugar bajo el toldo durante una lluvia repentina a una madre con su bebé. Cada pequeño gesto revelaba una nobleza de espíritu que contrastaba violentamente con su situación de calle. Comencé a seguirlo discretamente después del trabajo. Descubrí que dormía en un albergue en Lavapiés, que pasaba horas en la biblioteca pública leyendo, y que tenía una rutina sorprendentemente estructurada para alguien sin hogar. No bebía, no se drogaba, y mantenía una higiene notable considerando sus circunstancias. Mi obsesión crecía día a día. Contraté a un investigador privado, Antonio Ruiz, para que averiguara más sobre su pasado. Los resultados fueron escasos. Apareció en Madrid hace aproximadamente un año, no tenía antecedentes penales, y nadie sabía realmente de dónde venía. Era un fantasma con el rostro de un ángel. Una tarde, mientras lo observaba desde la cafetería, ocurrió algo que me conmovió profundamente. Una niña pequeña, de unos 5 años, se le acercó mientras su madre estaba distraída hablando por teléfono. En lugar de ahuyentarla o ignorarla, Miguel sacó de su mochila desgastada un pequeño papel y, en cuestión de minutos, le hizo un origami en forma de mariposa. La sonrisa de la niña iluminó toda la calle, y por un momento, vi en su rostro la misma luz que yo anhelaba ver en mi futuro hijo. Fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma concreta en mi mente. Este hombre no solo tenía los genes perfectos, era inteligente, noble y gentil. Las pruebas médicas serían necesarias, por supuesto, pero algo en mi interior me decía que era la solución que había estado buscando. Pasé noches enteras planificando cómo abordarle. Ensayaba conversaciones imaginarias frente al espejo, sopesaba diferentes aproximaciones. ¿Cómo le explicas a un desconocido que quieres que sea el padre biológico de tu hijo? ¿Cómo propones algo así sin sonar como una completa demente? Durante ese tiempo, noté cambios en mi comportamiento que sorprendieron a mi entorno. Comencé a prestar más atención a las personas sin hogar que antes ignoraba sistemáticamente. Empecé a ver la ciudad de otra manera, a notar la invisible línea que separa a los que tienen de los que no tienen. Mi hermana Ana notó que estaba diferente, más pensativa, menos centrada en mis habituales quejas sobre tratamientos de fertilidad. Una mañana particularmente fría, lo vi ayudar a un anciano que había resbalado en la acera helada. Sin dudarlo, Miguel se quitó su única chaqueta para cubrir al hombre mientras llegaba la ambulancia. Ese fue el momento decisivo. Este hombre, que no tenía nada, era capaz de dar lo poco que poseía. ¿Qué mejor padre podría desear para mi hijo? Preparé todo meticulosamente.
Conseguí un apartamento discreto en Malasaña, establecí una cuenta bancaria con una suma considerable, y consulté con mis abogados sobre la mejor manera de manejar legalmente la situación. Todo tenía que ser perfecto, impecable, sin cabos sueltos. El día que decidí acercarme a él, me vestí de la forma más sencilla posible: jeans, una blusa básica, zapatos planos. No quería intimidarlo con mi habitual vestuario ejecutivo. Me senté en un banco cercano, observándolo durante horas, reuniendo el valor necesario. Lo vi interactuar con diferentes personas: turistas perdidos a los que orientaba en un inglés sorprendentemente fluido, oficinistas que le compraban el periódico que él ya había leído, niños que se acercaban atraídos por su tranquila presencia. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse y las calles se vaciaban de oficinistas apresurados, me levanté. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se pudiera escuchar en toda la Castellana. Cada paso hacia él me parecía eterno, como si caminara a través de arena movediza. En mi mente repasaba el discurso que había preparado, las palabras cuidadosamente elegidas para no sonar como una lunática. «Hola, Miguel», dije, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. Él levantó la vista, y por primera vez, esos ojos verdes me miraron directamente. Una mezcla de curiosidad y cautela cruzó por su rostro. «Me gustaría hablar contigo de algo importante. ¿Me permitirías invitarte a un café?» El café comercial en la glorieta de Bilbao parecía el lugar perfecto para nuestra conversación. Antiguo, discreto, con mesas lo suficientemente separadas para garantizar privacidad. Miguel me siguió con cierta vacilación, su mochila gastada contrastando con la elegancia decimonónica del local. Elegí una mesa en el rincón más alejado, donde las voces de otros clientes apenas llegaban como un murmullo lejano. «Pide lo que quieras», le dije, notando cómo sus ojos recorrían la carta con un brillo de añoranza. Pidió un café con leche y un croissant, y yo me limité a un espresso. El silencio entre nosotros se extendió mientras el camarero se alejaba, pesado como una manta de plomo. «Te he estado observando», comencé, y de inmediato me arrepentí de mis palabras al ver cómo se tensaba. No de una manera acosadora, me apresuré a aclarar. «Es que hay algo que necesito proponerte, algo poco convencional». Sus ojos verdes me estudiaban con una intensidad que me ponía nerviosa, una inteligencia que confirmaba mis observaciones previas. Le conté todo. Mi historia, mi empresa, mis intentos fallidos de ser madre, mis esperanzas rotas. Las palabras salían atropelladamente, como un río después de una tormenta. Miguel escuchaba en silencio, su rostro una máscara de serenidad que no revelaba sus pensamientos. «Quiero ofrecerte un trato», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. 2 millones de euros por ser el donante para mi embarazo. Sin obligaciones posteriores, sin reclamos de paternidad, todo perfectamente legal y documentado. Las palabras quedaron flotando en el aire, mientras el bullicio del café parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Su primera reacción me sorprendió. No fue indignación, ni codicia, ni siquiera sorpresa. Fue una pregunta simple: ¿por qué yo? Su voz era suave, educada, con un acento que no pude ubicar completamente. Le expliqué mis observaciones, su bondad natural, su inteligencia evidente, sus rasgos físicos. Me sentí incómoda catalogando sus cualidades como si fuera un semental en una subasta, pero era necesario ser honesta. He visto cómo tratas a la gente, cómo ayudas sin esperar nada a cambio. Esos son los genes que quiero para mi hijo. Miguel guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Bebió su café lentamente, metódicamente, como si cada sorbo fuera una decisión crucial. Finalmente habló: ¿has considerado las implicaciones éticas de esto? ¿Comprar la paternidad de un hijo? Su pregunta me desarmó. Esperaba regateos, condiciones, quizás indignación, pero no una discusión filosófica. Lo he considerado todo, respondí. Sé que suena frío, calculador, incluso inmoral para algunos. ¿Pero es más ético que un niño no nazca por seguir las convenciones sociales? Los días siguientes fueron una vorágine de preparativos. Miguel aceptó, pero con sus propias condiciones. Quería que parte del dinero se destinara a una fundación para personas sin hogar. Accedí sin dudarlo.
Lo llevé a la mejor clínica privada de Madrid para realizarse todos los exámenes necesarios, físicos, genéticos, psicológicos. El doctor Mendoza, mi ginecólogo de confianza, supervisó todo el proceso. Los resultados fueron mejor de lo que esperaba. Miguel estaba perfectamente sano, sin enfermedades hereditarias, con una genética envidiable. Cada prueba confirmaba mi intuición inicial. Alquilé un apartamento en la calle San Vicente Ferrer para él, lo ayudé a conseguir ropa nueva, documentación actualizada. Quería que estuviera en las mejores condiciones posibles para el procedimiento. Durante ese tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Descubrí que hablaba 3 idiomas, que había viajado extensamente, aunque nunca mencionaba su pasado específico. El momento de la inseminación fue clínico, aséptico, tan diferente de las fantasías románticas que alguna vez tuve sobre la concepción de mi primer hijo. En una habitación blanca e impersonal de la clínica, con el doctor Mendoza y una enfermera como únicos testigos, se realizó el procedimiento. Miguel esperó en la sala contigua, respetando mi privacidad. Las 2 semanas de espera fueron una tortura. Me sumergí en el trabajo, intentando no pensar en la posibilidad de otro fracaso. Miguel y yo manteníamos un contacto mínimo pero cordial. Él se adaptaba a su nueva vida con una dignidad que me sorprendía, tomando clases en línea y trabajando como voluntario en un comedor social. Cuando la prueba de embarazo dio positivo, lloré durante horas. El doctor Mendoza confirmó la noticia con una sonrisa. «Felicidades, Carmen. Esta vez funcionó». Miguel recibió la noticia con una calma que rayaba en lo enigmático, limitándose a desearme lo mejor con una sinceridad que me conmovió. Firmamos todos los documentos legales necesarios. Renuncias de paternidad, acuerdos de confidencialidad, contratos de compensación económica. Mi equipo de abogados se aseguró de que todo fuera impecable, sin posibilidad de reclamos futuros. La transferencia bancaria se realizó en 2 partes, una para Miguel, otra para la fundación que él había elegido. Las últimas palabras que intercambiamos en esa etapa fueron en el despacho de mi abogado. «Gracias», le dije, sintiendo que la palabra era insuficiente para expresar mi gratitud. Él me miró con esos ojos verdes que heredaría mi hijo y respondió: «Cuida bien de esa nueva vida». Mientras lo veía alejarse por el pasillo del edificio de oficinas, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Alivio por haber conseguido mi objetivo, culpa por haber comprado la paternidad de mi hijo, esperanza por el futuro que se abría ante mí. No podía imaginar entonces cómo el destino se reiría de mis cuidadosos planes. Esa noche, en mi ático del barrio de Salamanca, puse mi mano sobre mi vientre a un plano y susurré una promesa al pequeño ser que comenzaba a formarse dentro de mí. Le prometí amor incondicional, honestidad y una vida llena de oportunidades. No sabía entonces que esa promesa de honestidad sería puesta a prueba mucho antes de lo que imaginaba. El embarazo avanzaba sin complicaciones. Mi vientre crecía día a día, y las náuseas matutinas se habían convertido en una rutina que aceptaba con gusto. Cada visita al doctor Mendoza confirmaba que todo iba perfectamente. Sin embargo, algo en mi interior, tal vez instinto maternal o simple paranoia, me impulsó a querer saber más sobre el hombre que había elegido como padre biológico de mi hijo. Todo comenzó con una fotografía. Estaba revisando el expediente médico de Miguel cuando noté algo peculiar en su firma. Tenía una elegancia aristocrática que desentonaba con su supuesta vida en la calle. Pequeños detalles que antes había pasado por alto comenzaron a acumularse en mi mente: su perfecto inglés, sus modales refinados, su conocimiento de literatura clásica que había dejado entrever en nuestras conversaciones. Contraté a un nuevo investigador privado, esta vez en Barcelona. Eduardo Sánchez tenía fama de ser el mejor en casos complejos. Le pagué una suma considerable y le di carta blanca para investigar todo lo que pudiera sobre Miguel. Mientras tanto, continuaba con mi vida normal, asistiendo a juntas directivas con mi vientre de 4 meses ya visible, preparando la habitación del bebé, y tratando de no obsesionarme con mis sospechas. El primer informe de Sánchez llegó una lluviosa tarde de octubre. Lo que leí me dejó sin aliento. Miguel no era Miguel. Su verdadero nombre era Alejandro Montero y Ruiz de Alarcón, heredero de una de las fortunas más antiguas de España. La familia Montero,
propietaria de una cadena de hoteles de lujo y de extensas propiedades en toda Europa, lo había dado por desaparecido hacía más de un año. Con manos temblorosas, seguí leyendo. Alejandro había abandonado su vida privilegiada después de una crisis personal. Según los recortes de prensa adjuntos, había tenido un enfrentamiento público con su padre sobre la dirección de los negocios familiares. Alejandro quería transformar parte de sus hoteles en centros de acogida para personas sin hogar, una idea que su padre consideraba absurda. Las fotografías que acompañaban el informe mostraban a un Alejandro diferente, elegante, en trajes de diseñador, asistiendo a galas benéficas y eventos sociales. Su transformación en Miguel había sido completa, pero ahora podía ver claramente los rastros de su verdadera identidad en cada uno de sus gestos. El pánico se apoderó de mí. Un heredero millonario podría reclamar fácilmente la custodia de su hijo. Mis abogados me habían advertido que incluso los acuerdos más sólidos podían ser impugnados si se demostraba que se habían firmado bajo una identidad falsa. Todo mi cuidadoso plan comenzaba a desmoronarse. Obsesivamente, comencé a seguir el rastro de la familia Montero. Descubrí que su padre, don Francisco Montero, era conocido por su implacabilidad en los negocios y su determinación para mantener el control familiar sobre su imperio. La madre de Alejandro había fallecido años atrás, y él era hijo único. La fortuna familiar se estimaba en varios cientos de millones de euros. Las noches se volvieron interminables. Me despertaba sobresaltada, imaginando escenarios terribles donde perdía a mi bebé en batallas legales contra una de las familias más poderosas de España. Durante el día, revisaba compulsivamente las noticias, temiendo encontrar algún titular que revelara el regreso del heredero perdido de los Montero. María, mi asistente, notaba mi cambio de comportamiento. «Señora Velasco, ¿está segura de que todo va bien?» La noto muy alterada últimamente. Intentaba mantener la compostura, pero el estrés comenzaba a afectarme físicamente. El doctor Mendoza me advirtió sobre los riesgos del estrés durante el embarazo. Contraté seguridad privada, instalé nuevas cámaras en mi apartamento, y comencé a planear una posible salida del país. Investigué legislaciones sobre custodia en diferentes países. Consideré cambiar mi residencia a lugares donde los acuerdos de donación de esperma fueran más estrictos. Una tarde, mientras revisaba más documentos sobre la familia Montero, encontré algo que me heló la sangre. Alejandro no solo era rico, sino que también tenía una formación impresionante: doctorado en economía por Oxford, maestría en desarrollo social por la London School of Economics, años de trabajo en proyectos de desarrollo comunitario en África y Sudamérica. No era un simple heredero rebelde, sino alguien con una visión social profunda y los recursos para implementarla. El investigador Sánchez seguía enviando actualizaciones. Descubrió que Alejandro había estado desarrollando un proyecto de investigación social, documentando la vida de las personas sin hogar desde dentro. Su experimento no era un simple capricho, sino parte de un estudio académico sobre desigualdad social y políticas públicas. Mi vientre seguía creciendo, y con él, mis miedos. Cada patada de mi bebé me recordaba lo que estaba en juego. Ya no era solo mi sueño de ser madre, sino el futuro de una nueva vida que se había convertido en el centro de mi existencia. La ironía de la situación no se me escapaba. Había elegido a Miguel precisamente por su nobleza de espíritu, y esa misma nobleza, encarnada en Alejandro Montero, ahora amenazaba con destruirlo todo. Una mañana, mientras desayunaba en mi terraza, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una única fotografía: yo, sentada en el café comercial con Miguel / Alejandro el día que le hice mi propuesta. El mensaje era claro: alguien más sabía sobre nuestro acuerdo. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿O simplemente el destino burlándose de mis planes? La foto temblaba en mis manos mientras consideraba mis opciones. Podía intentar contactar con él, explicarle que sabía la verdad, buscar un nuevo acuerdo. O podía mantener el silencio, esperando que su experimento social fuera más importante para el que reclamar sus derechos sobre el bebé. Cualquier decisión parecía arriesgada, cualquier movimiento podía ser el equivocado. La confrontación llegó en una tarde lluviosa de noviembre. Estaba en mi despacho, revisando documentos mientras acariciaba distraídamente mi vientre de 5 meses, cuando María entró con el rostro pálido. «Señora Velasco, Alejandro Montero está aquí».
Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Mi corazón se detuvo por un momento. Había imaginado este encuentro decenas de veces, había ensayado conversaciones en mi mente, pero nada me había preparado para la realidad. Ahí estaba él, de pie en mi oficina, vestido con un traje impecable que hacía evidente su verdadera identidad. Ya no quedaba nada del Miguel que había conocido en la calle, excepto esos penetrantes ojos verdes. Carmen, dijo simplemente, su voz más firme y segura que nunca. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Se sentó sin esperar invitación, sus movimientos revelando años de educación privilegiada que antes había ocultado cuidadosamente. Lo sabes todo, ¿verdad? Comenzó. Tus investigadores han sido bastante thorough, aunque no tan discretos como pensabas. Sacó de su maletín una carpeta con copias de los informes que yo había recibido. También yo he estado investigando, Carmen. Parece que ambos hemos estado jugando al gato y al ratón. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué mantener toda esta farsa? Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que caía sobre Madrid. Mi investigación sobre la desigualdad social necesitaba ser auténtica. No podía revelar mi identidad sin comprometer años de trabajo. Pero entonces llegaste tú, con tu propuesta, y vi una oportunidad única de estudiar cómo el poder y el dinero pueden transformar las relaciones humanas. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Fui parte de tu experimento? ¿Todo esto fue solo un estudio sociológico para ti? La rabia comenzaba a mezclarse con el miedo en mi interior. Al principio, sí, admitió, volviéndose hacia mí. Pero las cosas se complicaron. No esperaba que fueras quien eres. No esperaba que tu deseo de ser madre fuera tan genuino, tan profundo. Y definitivamente no esperaba que el experimento me afectara tanto a mí también. Me contó entonces su historia completa. Su desencanto con el mundo privilegiado en el que había nacido, su decisión de vivir en la calle para entender realmente la desigualdad social. Su proyecto de transformar el imperio hotelero de su familia en algo más significativo. Pero tu aparición cambió todo, dijo. Me hiciste cuestionar mis propias motivaciones, mis prejuicios. ¿Y ahora qué?, pregunté, protegiendo instintivamente mi vientre con las manos. ¿Vas a reclamar tus derechos sobre el bebé? ¿Vas a destruir todo por lo que he luchado? Alejandro se acercó, sus ojos fijos en los míos. Carmen, si hubiera querido hacer eso, ya lo habría hecho. No estoy aquí para amenazarte o para quitarte nada. Estoy aquí porque creo que nos debemos mutuamente la verdad. Las siguientes horas fueron una montaña rusa emocional. Discutimos, lloramos, nos acusamos mutuamente de manipulación y engaño. Él me mostró su investigación, años de documentación sobre la vida en las calles, testimonios de personas sin hogar, propuestas de reforma social que había desarrollado. Yo le conté sobre mis años de lucha por ser madre, sobre la soledad del éxito empresarial, sobre mis miedos más profundos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo en un momento. Que ambos estábamos tan concentrados en mantener nuestras mentiras que no vimos la verdad que se estaba formando entre nosotros. Este bebé, señaló mi vientre, es el resultado de dos personas que intentaban escapar de quienes eran realmente. La noche había caído sobre Madrid cuando finalmente agotamos todas nuestras confesiones. La lluvia seguía cayendo, creando un telón de fondo perfecto para nuestra catarsis emocional. No quiero tu dinero, dijo finalmente. Nunca lo quise. Pero tampoco quiero desaparecer de la vida de mi hijo. ¿Qué propones entonces?, pregunté, agotada pero más tranquila de lo que había estado en semanas. Propongo que empecemos de nuevo. Sin mentiras, sin experimentos sociales, sin acuerdos legales fríos. Propongo que intentemos construir algo real, por el bien del bebé y por el nuestro propio. Sus palabras resonaron en mi oficina vacía. María se había ido hace horas, dejándonos solos con nuestras verdades y mentiras. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti ahora?, pregunté. De la misma manera que yo tengo que confiar en ti, respondió. Ninguno de los dos tiene las manos limpias en esta historia, Carmen. Pero ambos tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien a partir de ahora.
El bebé se movió en ese momento, como si quisiera participar en la conversación. Alejandro lo notó y, por primera vez desde que había entrado en mi oficina, sonrió. Era la misma sonrisa cálida que había visto en Miguel tantas veces, y me di cuenta de que, a pesar de todo, ese aspecto de él había sido genuino. Los meses siguientes transcurrieron como un sueño febril. Alejandro y yo decidimos enfrentar juntos el futuro, no como una pareja romántica, sino como dos personas unidas por algo más profundo que el amor convencional. La verdad descubierta a través de nuestras mentiras y el bebé que crecía en mi vientre. La primera prueba fue enfrentar a nuestros respectivos mundos. Alejandro organizó una cena en el restaurante del Hotel Riz, donde su padre, don Francisco Montero, nos esperaba. El patriarca de los Montero era exactamente como lo había imaginado, imponente, autoritario, con ese aire de quien está acostumbrado a que el mundo se doblegue ante sus deseos. Así que esta es la mujer que descubrió tu pequeño experimento social, fueron sus primeras palabras, estudiándome con ojos críticos. Alejandro apretó mi mano bajo la mesa, un gesto de apoyo silencioso. Le contamos todo, desde nuestro encuentro en la calle hasta la confrontación en mi oficina. Para mi sorpresa, don Francisco escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. «Sabes», dijo finalmente, dirigiéndose a su hijo. «Cuando desapareciste, pensé que era otra de tus rebeldías. Pero ahora veo que quizás necesitabas esto. Ambos lo necesitabais». Se volvió hacia mí. «Bienvenida a la familia Montero, Carmen». Aunque no de la manera tradicional. Mi mundo empresarial fue más difícil de manejar. Los rumores comenzaron a circular cuando se supo que Alejandro Montero, el heredero perdido y encontrado, estaba vinculado a mi embarazo. Las especulaciones en la prensa económica eran despiadadas, que si era un plan para fusionar empresas, que si era una estrategia de marketing social, que si era un escándalo encubierto. Decidimos enfrentarlo con la verdad, aunque no toda. En una rueda de prensa conjunta, anunciamos que habíamos decidido criar juntos a nuestro hijo, manteniendo nuestras vidas profesionales separadas pero unidos en la paternidad. La prensa lo llamó copaternidad moderna. Nosotros lo llamamos simplemente hacer lo correcto. Los preparativos para la llegada del bebé nos mantuvieron ocupados. Alejandro insistió en participar en todo, clases de preparación al parto, visitas al médico, decisiones sobre la habitación del bebé. Su conocimiento sobre desarrollo infantil, adquirido durante sus estudios sociales, resultó sorprendentemente útil. Una tarde, mientras pintábamos juntos la habitación del bebé en tonos suaves de verde, me sorprendí observándolo. Había mantenido algo de Miguel en él, esa gentileza natural, esa forma de moverse como si el mundo fuera un lugar que necesitaba ser tratado con cuidado. ¿En qué piensas?, me preguntó, notando mi mirada. En cómo las mentiras nos llevaron a la verdad, respondí. En cómo buscaba un donante perfecto y encontré un compañero de vida, aunque no de la manera que esperaba. El parto llegó en una madrugada de primavera. Alejandro estuvo presente. Todo el tiempo, sosteniendo mi mano, susurrando palabras de aliento. Cuando Lucas nació, con sus ojos tan verdes como los de su padre y mi terquedad ya visible en su pequeño ceño fruncido, ambos lloramos. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de algo más profundo, el reconocimiento de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Los primeros meses fueron un caos organizado. Alejandro se mudó al apartamento de invitados de mi ático para estar cerca del bebé. Establecimos rutinas, nos turnamos para los cambios de pañales y las tomas nocturnas. No éramos una pareja convencional, pero éramos un equipo. Nuestros mundos comenzaron a fusionarse de manera inesperada. Mi empresa de tecnología colaboró con la fundación que Alejandro había creado para personas sin hogar, desarrollando aplicaciones para conectar recursos sociales con quienes los necesitaban. Don Francisco, sorprendentemente, se convirtió en uno de nuestros mayores apoyos, transformando varios de sus hoteles en centros de formación profesional para personas en situación de vulnerabilidad. Lucas creció rodeado de amor y verdad. Decidimos que cuando fuera mayor, le contaríamos toda la historia, como su madre había buscado desesperadamente ser madre, como su padre había vivido en las calles buscando entender el mundo, como sus mentiras mutuas habían creado algo hermoso y verdadero. Un año después del nacimiento de Lucas,
Alejandro y yo estábamos en mi terraza, viendo el atardecer sobre Madrid mientras nuestro hijo dormía. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó. ¿De las mentiras? Sí, respondí. Pero no del resultado. ¿Y tú? Me arrepiento de no haber confiado en ti desde el principio. Pero como tú dices, el resultado. Dejó la frase sin terminar, mirando hacia la habitación donde Lucas dormía. Hemos creado una nueva forma de familia, una basada en la honestidad que encontramos a través de nuestros engaños. No es perfecta, pero es nuestra. Lucas tiene 2 hogares llenos de amor, 2 padres que aprendieron que la verdad más importante es la que se construye día a día, decisión a decisión. Y así, mientras Madrid sigue girando bajo nuestros pies, mientras los atardeceres pintan de oro nuestras terrazas, mientras Lucas crece rodeado de amor y verdad, sabemos que hemos encontrado algo más valioso que cualquier acuerdo comercial o experimento social. Hemos encontrado una familia, construida sobre los cimientos de nuestras mentiras pero sostenida por la verdad que descubrimos en el camino.